Hola a todos y todas. Hoy es viernes y mi nombre es Victoria Bocanegra y voy a grabar esta clase para la carrera de Enfermería Universitaria, licenciatura en Enfermería Universitaria. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la autoinmunidad. La autoinmunidad se define como la respuesta inmune adaptativa y específica, por supuesto, contra un antígeno propio, resultado del fracaso de los mecanismos de tolerancia. La respuesta, cada uno de estos aspectos correspondientes a las enfermedades autoinmunes los vamos a ir desglosando poco a poco, porque cada uno de ellos tiene su importancia particular y en forma colectiva hacen a las enfermedades autoinmunes. Decimos que es una respuesta inmune adaptativa porque la autoinmunidad no involucra la participación de la respuesta inmune innata. Entonces, la respuesta inmune, la enfermedad autoinmune, es una respuesta inmune adaptativa y es aberrante, que finaliza con el daño tisular y la presencia de enfermedades autoinmunes. Es una condición en la que existe injuria o daño tisular provocada por ya sean los autoanticuerpos producidos por la activación de linfocitos B autorreactivos o por la citotoxicidad derivada de linfocitos T autorreactivos. Todo esto lo vamos a ver un poquitín más adelante. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, hablamos de síndromes clínicos que se caracterizan por la pérdida de la tolerancia. Recordemos, tolerancia cuando vimos en inmunodeficiencia la diferenciación de linfocitos B y de linfocitos T a nivel central o periférico, que ahora vamos a repasar en un ratito. Entonces, las enfermedades autoinmunes son síndromes clínicos caracterizados por la pérdida de la tolerancia inmune que derivan en la activación de linfocitos T o de linfocitos B y que finalmente van a conducir al daño tisular. La respuesta inmune que monta el sistema es una respuesta inmune convencional y sostenida, solo que está dirigida hacia antígenos propios. ¿Y por qué esta respuesta se dirige frente a antígenos propios? Porque ocurren fallos o errores en los mecanismos de tolerancia central o periférica. La tolerancia central o periférica, que vamos a ver más adelante, es lo que hace que nuestro sistema inmune sea capaz de reconocer a nuestros antígenos como propios y no atacarlos. ¿Qué es la tolerancia entonces? La tolerancia es un estado de no respuesta hacia un antígeno. El sistema inmune tiene la capacidad de discriminar lo propio de lo no propio y además incluso es capaz de discriminar lo propio alterado. La falta de respuesta linfocitaria frente a un antígeno es lo que se llama tolerancia. El sistema inmune durante la diferenciación de linfocitos T y de linfocitos B entrena a los linfocitos para que sean capaces de reconocer un sinfín de epítopes o de antígenos. De esa manera, cada uno de los linfocitos T o B es capaz de diferenciar con excelente especificidad infinitos patógenos. No solo eso, sino que además es capaz de diferenciar antígenos que son propios. ¿Para qué? Para evitar lo que alguna vez Weber llamó el horror autotóxico. ¿Qué es decir eso? El horror que supondría que nuestro sistema inmune se activara contra nosotros mismos y nos autodigiriera. Digno de una película de terror, chicos. ¿Qué es lo que ven entonces acá abajo? Una balanza. ¿Por qué? Porque esa balanza representa el estado normal de nuestro sistema inmune, el cual se encuentra en equilibrio perfecto entre la respuesta frente a los antígenos extraños y la tolerancia frente a los antígenos propios. Cuando estos mecanismos de tolerancia se rompen por diferentes fases, la balanza se va a inclinar a ese lado y vamos a estar en presencia de una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los mecanismos de tolerancia que tiene nuestro sistema? Son dos grandes tipos, la tolerancia central y la tolerancia periférica. Cuando hablamos de tolerancia central, hablamos de la tolerancia que se produce en los órganos linfoides primarios, en el timo para los linfocitos T y en la médula ósea para los linfocitos B. Recuerden que la función de los linfocitos es reconocer antígenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de los linfocitos, ya sean los linfocitos T en el timo o los linfocitos B en la médula ósea, en su estado inmaduro,
son expuestos a diferentes antígenos propios. Y se los provoca a esa exposición antigénica de antígenos propios para evaluar la capacidad de respuesta que tiene ese linfocito. El linfocito T o B no deberían reaccionar contra antígenos propios. En el caso de que eso ocurra, de que reaccionen con mucha avidez contra antígenos propios, son eliminados por apoptosis, son llevados a la anergia, es decir, a la falta de función, o se transforman en células T reguladoras, que son células involucradas en la inmunosupresión y liberación de citoquinas proinflamatorias. Este es el primer mecanismo, que es de tolerancia central. Algunos linfocitos pueden escapar del mecanismo de tolerancia central o tener una reacción mediana o intermedia hacia los antígenos propios. Y esos linfocitos son los que pasan al sistema de tolerancia periférica, que ocurre en los órganos linfoides periféricos, principalmente en los ganglios linfáticos, pero también en el tejido linfoide asociado a mucosas. Estos linfocitos maduros, que son autorreactivos y que por alguna razón han escapado del sistema de tolerancia central, se encuentran nuevamente autoantígenos. Si esos linfocitos siguen reaccionando con mucha avidez frente a esos autoantígenos, van a sufrir también un mecanismo de anergia o de ignorancia inmunológica. Recordemos los órganos linfoides, como les dije recién, la médula ósea para la diferenciación de linfocitos B, y el timo para la diferenciación de linfocitos T, y los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Acá vamos a ver un ejemplo de que sería la generación de la tolerancia central de linfocitos T en el timo. La tolerancia central va a ejercer dos tipos de mecanismos de selección, lo que se llama selección positiva y selección negativa. Durante el desarrollo de estos linfocitos en la corteza o médula del timo, los timocitos o células o linfocitos T inmaduros, que ustedes se fijan son positivos para CD4 y para CD8, pero bueno, en definitiva son linfocitos T inmaduros, son expuestos a antígenos propios, que es esta bolita violeta que verían acá. ¿Qué es lo que ocurre? Las células epiteliales tímicas le presentan a los linfocitos antígenos propios. Si ese linfocito interacciona con baja afinidad o con poca avidez frente a ese antígeno que es propio, es como que pasa la prueba y sale a la circulación como un timocito y va a seguir la diferenciación normal, ¿sí? Por otro lado, cuando este otro linfocito inmaduro recibe la presentación de un antígeno propio y reacciona con mucha avidez, es decir, que tiene mucha afinidad por ese antígeno que es propio, que es de nuestro cuerpo, este timocito es llevado a la activación de su plan de apoptosis o de muerte celular. ¿Por qué? Porque la tolerancia central se basa en eso, que los linfocitos sean capaces de reconocer antígenos por un lado, cuando hablamos de selección positiva, pero también que sean capaces de reconocer antígenos propios y no reaccionar contra ellos. Cuando reaccionan contra ellos, son eliminados por apoptosis. Otro mecanismo que puede ocurrir cuando el linfocito T, esto ya es el mecanismo de tolerancia periférica, algunos linfocitos que salen de la tolerancia central hacia la periferia sufren un segundo control. Es decir, que ese linfocito T es expuesto nuevamente a un antígeno propio. Si ese antígeno propio, si el linfocito reacciona con mucha avidez contra ese antígeno propio, lo que va a ocurrir es que ese linfocito se va a diferenciar en una célula T reguladora. ¿Qué significa ser una célula T reguladora? Es una célula T que se encarga de producir citoquinas principalmente inmunosupresoras o antiinflamatorias. ¿Qué quiere decir? Que cuando estas células están presentes, estimulan la generación de células inmunosupresoras, no solo de su propio mecanismo, sino de células que estén también con ellas en contacto en el microambiente donde se encuentre en ese momento.
La tolerancia central para los linfocitos B sigue el mismo principio, solo que recordemos que los linfocitos lo que genera es la producción de anticuerpos. En este sentido, se expone al linfocito T frente a un antígeno propio. Si ese linfocito B reacciona con mucha avidez contra ese antígeno propio, también va a ir a la delesión clonal o apoptosis. Si nuevamente ese linfocito sale a la periferia porque ha tenido una reacción contra el antígeno propio que es de tipo intermedia, y cuando está en periferia se encuentra con esos antígenos propios y sin embargo reacciona con mucha avidez, lo que va a transformarse es una célula B anérgica. ¿Qué quiere decir ser una célula B anérgica? Que no va a generar anticuerpos y que tampoco va a colaborar con los linfocitos T, CD4 para generar respuesta. Eso es la anergia. ¿Qué quiere decir un estado de anergia? Un estado de inactivación. El camino correcto del linfocito B, que sería exponerse frente a un antígeno propio, no reaccionar frente a un antígeno propio, migrar a la periferia y liberar los anticuerpos correspondientes. De esta manera, como ustedes pueden ver acá, se ejemplifican los dos mecanismos de tolerancia, tanto de linfocitos B o de linfocitos B. Sin embargo, el principio general para todos va a ser lo mismo. Una célula inmadura va a ser expuesta a un antígeno propio y si ese linfocito, ya sea T o linfocito B, reacciona con mucha avidez contra esos antígenos propios, va a sufrir estados o de anergia, que es decir, de no reacción, o de lesión, de morir por apoptosis, o la transformación en células T reguladoras. ¿Para qué es todo esto? Todo esto ocurre para preservar a nuestros tejidos del posible ataque de linfocitos T autorreactivos. Si ustedes se fijan acá, esto es un esquema donde estaría ejemplificada la tolerancia central en el panel superior y la tolerancia periférica en el panel inferior. En la tolerancia central, nuevamente este linfocito es un linfocito inmaduro, se encuentra con un antígeno propio. Si ese linfocito inmaduro que se encuentra con un antígeno propio reacciona con mucha agresividad contra ese antígeno, va a sufrir tres caminos. La apoptosis, es decir, que va a morir. Para las células B va a ser el cambio en su receptor, es decir, un estado de anergia, de no reacción, o para los linfocitos T, transformarse en linfocitos T CD4. Algunos de estos linfocitos inmaduros escapan de estos mecanismos de tolerancia, se transforman en linfocitos maduros y llegan a los órganos linfoides periféricos. En los órganos linfoides periféricos va a ocurrir el segundo control de tolerancia. Estos mismos linfocitos van a ser expuestos a antígenos propios. Si reaccionan con avidez, nuevamente van a ir a la anergia, a la apoptosis o a la supresión. Esto ocurre permanentemente en cada uno de nosotros que tenemos la suerte de no padecer ninguna enfermedad autoinmune. Si ustedes se fijan acá, nuevamente esto es como un esquema para que tengan de los caminos que pueden seguir los linfocitos. ¿Cómo sería en resumen el mecanismo de tolerancia? La génesis del repertorio inmunológico, ¿qué quiere decir eso? Fabricar linfocitos T con sus adecuados TCRs, linfocitos B con sus adecuados BCRs entrenados para reconocer antígenos. Durante el mecanismo de tolerancia central, ¿qué se va a hacer? Se va a exponer a esos linfocitos T en el timo o linfocitos B en la médula ósea a antígenos propios. ¿Para qué? Para eliminar los linfocitos autorreactivos. ¿Qué son linfocitos autorreactivos? Lo que dijimos recién. Linfocitos T o B que reaccionan contra antígenos propios. ¿Qué pasa si se fugan linfocitos autorreactivos a la periferia? Tenemos los mecanismos de tolerancia periférica, donde estos linfocitos T autorreactivos que escaparon de los mecanismos de tolerancia central nuevamente se enfrentan a antígenos propios. ¿Qué pasa cuando alguno de estos mecanismos
de tolerancia periférica o central fallan. Cuando esto ocurre sumado a la expresión de algunos genes y factores ambientales, vamos a estar presentes frente a algún tipo de enfermedad autoinmune. ¿Qué son entonces las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son el resultado de la ruptura de los mecanismos de tolerancia, tanto central o periférica. ¿Qué da como resultado esto? La generación de clones de linfocitos T o B autorreactivos. ¿Qué quiere decir? Linfocitos T o B que van a reaccionar contra antígenos propios. ¿Por qué? Porque no los van a reconocer como propios. ¿Cómo va a ocurrir esto? Por medio de la activación de estos linfocitos, gracias a la presencia de factores ambientales, de infecciones o de predisposición genética. Entonces, ¿qué es la autoinmunidad? La pérdida de la tolerancia frente a antígenos propios, la reacción inmunitaria o el montaje de una respuesta inmune adaptativa específica contra antígenos propios, producto del fracaso de los mecanismos de tolerancia central o periférico. ¿Esto es suficiente? No, no es suficiente. Para que la autoinmunidad y las enfermedades autoinmunes ocurran, tiene además que combinarse diversos factores, entre ellos la presencia de genes de susceptibilidad, algunos factores hormonales, el daño tisular, las infecciones microbianas y alteraciones en células presentadoras de antígenos o linfocitos. Las enfermedades autoinmunes afectan el 1 o 2% de la población en Estados Unidos y acá en Argentina prácticamente igual. Como dijimos recién varias veces, es el fracaso o ruptura de los mecanismos responsables de la tolerancia. Pueden aparecer bruscamente tras un proceso inmunológico no relacionado, por ejemplo, tras infecciones víricas, es muy común. La respuesta está mediada por células T citotóxicas o anticuerpos dirigidos contra antígenos propios. ¿Qué quiere decir? Autoanticuerpos. ¿Qué va a dar como resultado esto? La destrucción de células propias o el depósito de inmunocomplejos. Son enfermedades recurrentes, son enfermedades crónicas, no tienen cura actualmente y responden en parte al tratamiento inmunosupresor. Desde el punto de vista clínico, las enfermedades autoinmunes se clasifican en enfermedades órganoespecíficas o enfermedades no organoespecíficas. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a depender del autoantígeno presente. ¿Qué quiere decir? Que esto va a depender del antígeno propio que nuestro sistema inmune no sea capaz de reconocer como propio. Cuando hablamos de enfermedades órganoespecíficas, que es este panel que ustedes ven acá, son enfermedades donde el autoantígeno está presente en un tipo de célula muy específico y la respuesta inmune va a ser dirigida solo y pura y exclusivamente contra ese antígeno. Por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune, lo que no se reconoce son las células, algunos epítopes expresados en las células del folículo tiroideo. Los linfocitos T, han escapado de los sistemas de tolerancia central o periférica, reconocen como extrañas estas células y las destruyen. Al destruirlas, nos quedamos sin folículos tiroideos y no podemos producir hormonas T3 y T4 y aparece la enfermedad denominada tiroiditis de Hashimoto. En la enfermedad de Graves, por ejemplo, es una enfermedad mediada por linfocitos B. ¿Qué es lo que pasa? Los linfocitos B reconocen como extraño el receptor de TSH ubicado en linfocito en los folículos tiroideos. ¿Qué es lo que produce esto? La generación de autoanticuerpos dirigidos contra ese receptor de célula TSH. Ese autoanticuerpo, producto de la activación de un linfocito B autorreactivo, se va a pegar selectivamente al receptor de TSH del folículo tiroideo y va a estimular la producción de hormona T3 y de hormona T4 independientemente del control del eje hipotálamo-hipofisiario. ¿Qué va a dar como resultado de esto? La generación abrupta, crónica y permanente de hormona T3 y T4 con el resultado de una enfermedad llamada enfermedad de Graves o hipertiroidismo. Por otro lado, tenemos las enfermedades no organoespecíficas donde el autoantígeno
no es tan preciso o se encuentra presente en moléculas que son comunes a muchos estirpes celulares. El prototipo de la enfermedad no organoespecífica es el lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? Porque lo que no se reconoce como propio son estructuras relacionadas al DNA y las histonas. Y eso lamentablemente se encuentra en muchísimas de nuestras células, diríamos en todas. Por eso el lupus es una enfermedad tan variada en cuanto a su presentación o multiorgánica. ¿Por qué? Porque en el lupus se afecta la piel, el riñón y las articulaciones, entre otros. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales, ¿sí? En la cual participan factores genéticos, alteraciones en células del sistema inmune y alteraciones locales. A su vez, existe la presencia de otros factores ambientales que van a contribuir al desarrollo de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que tiene que ocurrir es un trastorno en los mecanismos de tolerancia central o periférica que va a generar alteraciones linfocitarias. Por otro lado, existen los factores genéticos, en genes, muchísimos genes relacionados particularmente al HLA. Por otro lado, existen alteraciones locales que favorecen la activación de estos linfocitos T autorreactivos que han saltado los mecanismos de tolerancia central o periférica. Por ejemplo, inflamación o daño tisular, que lo que va a generar es la ruptura o la destrucción de células propias y la liberación de antígenos. Esos antígenos propios son los que van a quedar expuestos y van a ser mostrados a los linfocitos. Estas son algunas de las enfermedades autoinmunes en el ser humano. En esta columna ustedes pueden ver la enfermedad, el autoantígeno, es decir, dónde está localizado el antígeno que se reconoce como extraño, y la respuesta inmune responsable de ese daño, ya sea por anticuerpos, por linfocitos B o linfocitos T. Como les dije anteriormente, las enfermedades autoinmunes son multifactoriales, ¿sí? Tiene que existir esta combinación de factores para que una enfermedad autoinmune se exprese. ¿Qué quiere decir? Que el paciente presente alteraciones en diferentes genes de susceptibilidad, que tenga trastornos en los mecanismos de tolerancia central o periférica que permitan que esos linfocitos T autorreactivos contra antígenos propios salgan a la circulación, y por otro lado factores ambientales que contribuyen a la expresión de estos genes y a la activación de estos linfocitos T autorreactivos. Como pueden observar acá, la predisposición genética se refiere a la presencia de mutaciones en diversos genes que producen el fracaso de los mecanismos de autotolerancia. Cuando estos linfocitos T o B escapan de los mecanismos de tolerancia central o periférica, salen a la circulación y circulan por los tejidos o están en los órganos linfáticos descansando tranquilamente. ¿Qué es lo que pasa? Los factores ambientales, tales como la exposición a microorganismos, virus, infecciones, lesiones tisulares o inflamaciones que producen la destrucción de células y la exposición de autoantígenos, o exposición a luz ultravioleta, generan la activación de células presentadoras de antígenos. ¿Qué quiere decir? Estas células presentadoras de antígenos van a encontrar estos antígenos y las van a presentar a los linfocitos. Algunos linfocitos, por supuesto, no van a reaccionar, pero estos linfocitos que escaparon de los mecanismos de tolerancia y son linfocitos T autorreactivos, se van a encontrar con estos antígenos, no los van a reconocer como propios y se van a diferenciar. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos linfocitos van a mostrar una respuesta inmune adaptativa, específica, maravillosa y perfecta, pero lamentablemente va a ser contra un antígeno propio. ¿Qué va a dar como resultado ese? La destrucción de nuestros propios tejidos. ¿Y qué es lo que va a dar como resultado final? La lesión del tejido, la aparición de manifestaciones clínicas y